Ahora actualmente hay miles de manuscritos, no todos completos, pero porciones del Antiguo Testamento. Entonces, la versión que tiene el pastor, el editor, los editores piensan que eso era el original, piensan, no tienen la manera de demostrar. Hoy en día hay una institución que se llama Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Han escuchado? Esta Sociedad Bíblica Trinitaria es amante del Textus Receptus de Reina Valera. Dice que es el Textus Receptus la copia más fidedigna. Y la edición que tiene el pastor, creo que la base es el Códice Alejandrino. Entonces, porque dicen que en Alejandría era la escuela, la erudición del cristianismo. Y los que defienden textos receptos dicen, no, Alejandría era una ciudad cosmopolita donde habían herejes, habían escépticos cristianos de conveniencia, entonces no es buena traducción. Hay esa lucha hoy en día. Y no vamos a poder nosotros hoy en día resolver eso. Pero lo que nosotros debemos saber, la escritura, sea la escritura, la versión que tiene el pastor, o la Reina Valera 60, lo que nos importa es la esencia, el mensaje. Vamos a 1 Juan, el capítulo 5. Es uno de los pasajes bastante discutidos, el capítulo 5. Verso 7, ¿no? Versículos Más atacado. 7, 8. Cuando yo era joven predicador para enseñar la Trinidad, me basaba en esto. Era mi pasaje favorito para enseñar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en el Textus Receptus está, así como nosotros tenemos en Reina Valera 60. Y voy a darme el lujo de leer. Y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Eso es lo que dice Textus Receptus. Y Reina Valera toma Textus Receptus y hace la traducción al castellano. Y como sobre todo los testigos de Jehová rechazan este pasaje. En esta versión también, ¿no? Sí, ya también. no está, ya no Sí. está. Entonces lo que he aprendido, hace rato dije, lo que nos interesa es el mensaje en la Biblia. Si se saca este pasaje y borramos lo que acabo de leer, la Biblia de Génesis a Apocalipsis me enseña que Dios es un Dios trino. No necesito ese pasaje para apoyarme, para enseñar que Dios es trino. Toda la Biblia me hace ver que Dios es trino. Sí. Hermano Cleto, aquí en la versión Biblia textual dice, 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio, nada más. Sí. Y la Reina Valera es la que dice en el verso 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sí. En los manuscritos que han encontrado después de que se ha traducido Reina Valera, entonces aparece. Entonces dicen, no está, ciertamente no está. Yo tengo el Nuevo Testamento interlineal, al igual que del pastor, no está. Entonces, en algunos manuscritos sería solamente esto, porque tres son los que dan testimonio. Y salta directamente al versículo 8, donde dice, el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. La otra parte no está. Entonces, si sacamos eso, no afecta la fe, el credo, la declaración de fe que nos enseña la Escritura. La naturaleza del mensaje bíblico. No cambia. No cambia. Entonces, esos, digamos que está, no está,
entonces se debe a esa manera de las copias que se han hecho. Entonces los copistas del Nuevo Testamento no han tenido el cuidado como han tenido cuidado los del Antiguo Testamento, los escribas, los copistas. Entonces hoy en día nosotros hacemos lo mismo con el mensaje. No somos ordenados los cristianos. Cada denominación, cada iglesia predica, declara su doctrina de fe. Que tiene que estar basada en la Biblia, ¿no? Sí, pero uno agarra la Biblia y predica como quiere. A eso se deben las tantas denominaciones, las tantas iglesias. Se enojan y después hacen su propia congregación. ¿Qué es eso? Entonces, debemos tener cuidado. Entonces, no debemos asustarnos, no debemos preocuparnos por esas mínimos detalles que sí, no afectan la columna vertebral de la Biblia, ¿no? Así es, sí. pastor. Algunos hermanos, hay dos reacciones con explicación a Mateo 17:21. Es que el ayuno no está, entonces no hay que ayunar, se van a ese extremo, ¿no? No está, pues, en los antiguos manuscritos originales, no está, no dice ayuno, no hay que ayunar. El otro extremo dice, está y hay que ayunar, y se pelean entre ellos. Lo que nosotros como cristianos deberíamos ver es que la columna vertebral, cuál es el mensaje de salvación, ¿es afectado en algo? Esto no le afecta, hermano. Por tanto, entonces descansamos en la palabra del Señor. Cielo y tierra pasa, su palabra no pasa. Es que, hermano, traducir a un idioma, en el idioma que se traduce a veces hay limitantes, ¿no? Hay palabras que en el idioma del cual se quiere traducir no existen. Y alguna vez a ustedes les decía, si quisiéramos en alemán traducir a Zancaya, ¿cómo lo haríamos? Es bien difícil. Por tanto, entonces, cuando se traduce a un idioma hay límites, y ahí es donde el traductor, a veces, como el hermano explicaba, coloca una palabra o una oración, no con el fin de alterar, distorsionar, sino con el fin de aclarar lo que está comunicando. Y eso es lo que ha hecho la Reina Valera, ¿no? La versión Casiodoro de Reina. Eso sí tomas en cuenta, hermano, te vas a nutrir aún más, hermanos. Ya. No es Reina Valera quien añade, sino el Textus Receptus. El Textus Receptus, sí, del cual copió Reina Valera. Exactamente. Sí. Sí. Por tanto, entonces, hermanos, esto nos tiene que ayudar a entender que la Biblia es perfecta y completa, hermanos, ¿ya? Ahora, hay gente que por ahí dice la Biblia tiene 1000 tantos contradicciones, y a veces yo les pregunto, ¿qué entiendes por contradicción? Y no saben qué contestar. Primero hay que aclarar qué es contradicción para afirmar la Biblia se contradice. Pero ese es otro tema, ¿no? Es harina de otro costal. Para ir un poquito saliendo de lo que tenemos hoy preparado, yo quería un poquito abundar en esto. Se dice también, hermano, en el Evangelio de Marcos, que el capítulo 16 solo termina en el verso 8. Y a partir del verso 9 hasta el último verso del capítulo 16 de Marcos, también es una añadidura. Y muchos no saben esto porque no han tenido tal vez la oportunidad de estudiar, y a veces de cosas así comienzan a ser doctrina, ¿no? Como tú decías, nuestra doctrina está basada no en una parte de la Biblia, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro. ¿Qué nos podrías decir al respecto, hermano? Es cierto, si ustedes van al capítulo 16 de Marcos, algunos manuscritos terminan en el versículo 8 y no está a partir del versículo 9 hasta el 20, no se encuentra. Entonces, esa porción a partir del versículo 9 hasta el final se le llama adición, añadidura, aumento. Y lo cierto es que no hay explicación hasta la fecha. Quizás en estos últimos años, al año, el próximo año, puedan descubrir, encontrar alguna explicación. Entonces, eso tampoco afecta a nuestra fe, esta adición. Entonces, si nosotros leemos los otros evangelios, así es. Entonces, algún copista añadió, aumentó esa parte. Esa es una explicación. La otra es que realmente Marcos escribió hasta el versículo 20
todo el capítulo 16. Solo que por alguna razón las otras copias no pusieron esa parte. Porque como hemos dicho, los copistas se olvidaban. A veces uno está trabajando y de pronto lo deja así. Los que escriben saben eso. Yo más o menos escribo, no mucho, pero escribo. Entonces, cuando vuelvo de varios meses a continuar lo que había escrito, a veces digo, ¿dónde me he quedado? Porque cuando uno escribe, no siempre escribe todo en secuencia. Uno aumenta aquí, después va aquí, está corrigiendo, y después uno se olvida y dice, ¿dónde me he quedado? Entonces ahora mismo estoy escribiendo, entonces lo que ahora hago es, como en la computadora se puede pintar y después se puede despintar, entonces, ¿dónde me he quedado? Lo pinto. Para saber entonces, ya ahí. sé dónde, ya, dónde. Pero en la época no se podía hacer eso. Entonces, esa es la explicación de esas dos corrientes, se puede decir, respecto a Marcos capítulo 16. Sí, de verdad agradecemos, hermano, todas las explicaciones que das. Yo quiero a la congregación, a los que están mirando, también decirles, estos puntos que acabamos de tocar no se tocan, hermanos. O sea, muchas iglesias dicen, no, está bien todo y punto. Y no les dan lugar a un poquito más, profundizar, escudriñar. Solo una última consulta, hermano. Nosotros como cristianos, protestantes, tal vez a algunos no les guste esa palabra, rechazamos los libros que están editados adicionalmente en la versión católica, como Judith, Tobías, Macabeo, Eclesiástico. Y a veces, por ejemplo, los católicos preguntan y dicen, tu Biblia es incompleta, porque mi Biblia tiene capítulo 13 de Daniel, mientras que de vos Daniel termina en el 12. Tu Biblia es incompleta. ¿Qué contestamos? ¿Por qué nosotros como cristianos rechazamos esos libros que acabo de mencionar, Judith, Tobías, Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría? Hasta a veces nos dicen, a ustedes les falta sabiduría, sí, indirectamente, ¿no? Se están refiriendo a su libro de sabiduría. ¿Qué explicación podríamos dar a eso, hermano? Ya. No he traído la Biblia hebraica, pero vamos a decir que esa es la Biblia hebraica, el Antiguo Testamento, pero es Reina Valera. Entonces, el Antiguo Testamento, el Tanaj, o la Biblia hebraica, tiene diferentes divisiones. Los libros no guardan el mismo orden que nosotros tenemos en la Biblia cristiana, pero el número es exactamente igual. Entonces, ustedes saben que el pueblo de Israel fue castigado por no obedecer la palabra de Dios y por desobedecer también. El pueblo de Israel, la monarquía, era un solo reino. Entonces, al final del reino de Salomón, con su hijo Roboam, Israel se divide en dos. El reino del norte, el reino del sur. Entonces obedecen ambos reinos. Entonces el reino del norte es castigado y los asirios lo llevan al cautiverio. Y unos 100 años más tarde, el reino del sur también es castigado y los babilonios lo llevan al cautiverio. Entonces, no todos regresan. Ahora, entre los imperios, gobiernos mundiales de la época, son los asirios, los babilonios, los medos y persas, los griegos, y conocemos hasta los romanos, el imperio romano. Entonces, Dios dice a través del profeta Jeremías que los judíos iban a regresar del cautiverio 70 años después, y regresan ciertamente con Zorobabel, pero no todos regresan. Se regresan con Zorobabel, regresan con Esdras, finalmente con Nehemías. Entonces, los judíos se quedan por ahí, los que van al cautiverio. Y pasa el imperio babilonio, pasa el imperio medo-persa, entonces vienen los griegos.
Entonces, la cultura griega llega a, ¿cuál sería la palabra? Es una cultura que contagia, influye que influye a la cultura, al pueblo. todas las culturas. Entonces, en la época todos quieren aprender griego, así como hoy en día todos quieren aprender inglés, aunque están en contra del imperio, el imperialismo dicen, pero todos quieren hablar inglés. Entonces muchos dicen ok, no saben nada de inglés, pero dice ok. Entonces el griego llega a ser así. Entonces vale la pena leer el primer libro de Macabeos. Como historia, lean el primer libro de Macabeos. Van a entender cómo sufrieron los israelitas en ese periodo intertestamentario. Entre Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo, en ese periodo. Entonces, los judíos, por la persecución que enfrentan, la familia macabea lucha por los judíos, y muchos judíos escapan a diferentes ciudades, pueblos, naciones. Entonces una gran mayoría escapa al norte de África, a Alejandría. Y en la época el griego está en su auge. Todos quieren aprender griego. Y la gente, los judíos, que escapan a esas ciudades, pueblos, naciones, entonces la familia, los descendientes, la nueva generación ya no sabe hebreo. Todos hablan griego. Así como los aymaras han migrado del campo a la ciudad. La nueva generación ya no habla aymara. Yo soy migrante, no soy citadino. Entonces yo soy la generación que ha migrado a la ciudad de La Paz. Mis hijos, tengo 4 hijos, ninguno de mis hijos habla aymara. Además, cuando en esa época, ¿quién quería que su hijo aprenda aymara? No, pues eso me ha pasado a mí también. Ninguno de mis hijos habla aymara. Eso pasó con los israelitas. Entonces, pero sin embargo querían tener la escritura, querían saber. Entonces se hace la primera traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. A esa traducción se llama Septuaginta, la versión de los 70, y precisamente es esto. Podríamos mostrar tal vez a la cámara aquí, para que enfoque. Esta es la Septuaginta, ¿no? Vamos a decir, esta era la Biblia hebrea. Y se copia. Y después copian, traducen al griego, se llama Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Porque dicen que 70 eruditos judíos tradujeron en 70 días. Eso es lo que dicen. Una historia así, fidedigna, al respecto no existe. Entonces la Septuaginta. En esta Septuaginta aparecen los libros llamados apócrifos o espurios. Y nadie sabe hasta la fecha cómo entraron estos libros. En la Septuaginta están 14 libros. En la Biblia católica, que se llaman con los libros deuterocanónicos, son 7, pero aquí son 14. Y nadie explica hasta el día de hoy, porque no se puede explicar, no hay dato alguno, no hay documento alguno, cómo entró de la Biblia hebrea a la Septuaginta estos libros apócrifos, espurios, como llaman. O sea que en la Biblia hebrea no había, pero en la Septuaginta aparece. Tal vez alguien contrabandeó, ¿no? Por decir. No sabemos absolutamente. Nadie puede decir nada hasta el día de hoy. No hay un erudito que sabe eso. Y algunos toman a la Septuaginta como autoridad para decir, es que está aquí. Sí, eso es lo que dicen, pero no está. Los judíos, los israelitas de hoy, no toman la Septuaginta como autoridad. Es la Tanaj, el Antiguo Testamento de ellos. Qué interesante.
Entonces la Septuaginta está bien. Ahora es interesante, los primeros cristianos citan textos del Antiguo Testamento y precisamente usan la Septuaginta. ¿Se podría decir que Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta? Conocían, pero no hay ninguna cita en el Nuevo Testamento de los textos apócrifos o espurios. No hay uno en el Nuevo Testamento. Todos son lo que dice el Antiguo Testamento de los judíos, de los hebreos. Entonces, ahora, después termina el imperio griego, entonces se levanta el imperio romano. Entonces, la cultura romana no es tan influyente como la cultura griega, pero ayuda grandemente en la extensión del evangelio, del cristianismo. Entonces, aún en la época del Nuevo Testamento, en la época del apóstol Pablo, estaba el imperio romano. La lengua oficial tenía que ser el latín, pero la lengua que dominaba era el griego. Por esa razón Pablo escribe en griego. El Nuevo Testamento se escribe en griego, aunque dicen que Mateo fue escrito en